Todo comenzó con un trozo de nieve derretida que no debería haber estado allí en un duro día de invierno en las montañas de Virginia Occidental. Jack Harper y su pastor alemán Major descubrieron un círculo de hierba verde que crecía exuberante en pleno invierno. Bajo el barro había una pesada tapa de hormigón con un código militar de 1964. Jack pensó que había descubierto una reliquia del pasado, pero cuando rompió el sello y bajó por la escalera oxidada, se dio cuenta de que había caído en una trampa. El búnker generaba calor porque funcionaba a plena potencia y una cámara giraba en la esquina para seguir todos sus movimientos. Había alguien allí abajo con él y no estaban contentos de haber sido descubiertos. ¿Qué sucede cuando un soldado retirado descubre un secreto por el que vale la pena matar? Vamos a averiguarlo, pero primero honrémonos haciendo clic en el botón de suscripción. El viento aullaba desde la cresta de la montaña y cortaba el valle como un cuchillo invisible afilado en las cimas heladas de Virginia Occidental. Era finales de noviembre y el mundo había perdido todo su color, reducido a los sombríos tonos grises de la madera desnuda y al blanco deslumbrante de la nieve recién caída. John Harper, conocido por todos como Jack, estaba de pie en el límite de su propiedad, su aliento brotando en el aire helado. A sus 62 años, Jack era un hombre de rasgos angulosos y fuerza duradera, al igual que las rocas de granito que salpicaban su tierra. Era alto y delgado, con el cuerpo endurecido por décadas de trabajo y servicio. Su rostro estaba curtido, marcado por arrugas que trazaban una historia de decisiones difíciles y largos inviernos, parcialmente ocultas bajo una espesa barba sal y que protegía su piel del frío mordaz. A pesar de las temperaturas bajo cero, Jack llevaba su gastada chaqueta de cuero marrón desabrochada, un hábito nacido de años de acceso rápido a sus herramientas o equipo. Bajo el cuero, la gruesa tela de su camisa de franela, a cuadros de color rojo brillante y azul oscuro, proporcionaba una capa de calor, cuyos colores contrastaban con el paisaje monocromático. Sus desgastados vaqueros azules estaban metidos en unas robustas botas de trabajo que crujían rítmicamente cuando desplazaba su peso. A su lado estaba Mayor, un hermoso pastor alemán de 5 años, con un pelaje único de color gris y blanco. El perro estaba sentado estoicamente en la nieve. Sus ojos ámbar escaneaban la línea de árboles con una intensidad que reflejaba la de su amo. Jack no era solo una mascota para Jack, era un compañero, un confidente y la única otra alma viviente que realmente entendía el peso del silencio. Caminaban junto a la valla, una tarea rutinaria que Jack realizaba con devoción religiosa. Le gustaba la rutina, le daba estructura a unos días que, de otro modo, podrían confundirse en la soledad de la jubilación. Pero hoy el silencio de las montañas se sentía diferente, se sentía pesado, expectante. Jack se ajustó los guantes de cuero y probó un poste de la valla con un fuerte movimiento de sacudida. Se mantenía firme. Asintió con la cabeza a las grandes señales. Podían continuar. El perro trotó hacia adelante, su nariz trabajando en el aire, leyendo las historias invisibles escritas en el viento, mientras llegaban a la cima de una pequeña elevación que daba al antiguo camino forestal que bordeaba el lado sur de su propiedad. Jack se detuvo y entrecerró los ojos para mirar el camino, medio dentro y medio fuera de una salida cubierta de maleza, donde estaba aparcada una camioneta blanca demasiado limpia para este entorno. Le faltaban las salpicaduras de barro y el óxido que adornaban todos los vehículos locales de la región. En la puerta había un logotipo en letras azules nítidas. Mountain Link Telecom. Jack frunció el ceño. Conocía cada centímetro de este valle. Sabía que el servicio móvil se había interrumpido 3 millas atrás, en el cruce de la Ruta 9. Aquí no había torres, ni líneas de fibra óptica, y desde luego, ningún cliente que pidiera reparaciones. Era una zona muerta, y esa era precisamente la razón por la que Jack había comprado el inmueble en 1998. Quería estar inaccesible, así que, ¿qué hacía un camión de telecomunicaciones? Con el motor en marcha en un lugar donde no podía llegar la señal, observó cómo el conductor del camión encendía brevemente las luces de freno rojas antes de que se apagaran. Estaban allí parados.
El mayor dejó escapar un gruñido grave, gruñido sordo. El sonido vibró profundamente en su pecho. El pelo a lo largo de la columna vertebral del perro se erizó en una cresta dentada. Fácil, dijo el mayor Jack en voz baja, con voz seria y tranquila. Miró el camión durante un minuto más. Un Jack más joven, el ingeniero de combate que había servido en el extranjero en 1984, podría haber marchado allí para enfrentarse a ellos. Pero el Jack más viejo, el que solo quería la paz, decidió observar. Memorizó la marca del camión y la forma del logotipo, por si aún estaban allí cuando regresara. Llamaría al sheriff Grady. Sigamos, amigo, murmuró Jack, alejándose de la carretera. Vamos, pero el mayor no lo siguió. El perro había desviado su atención del camión y ahora estaba fijo en el lejano esquina del terreno, un pedazo de tierra que Jack rara vez cuidaba. Era una maraña de zarzas y madera vieja, un lugar donde las sombras se alargaban, incluso al mediodía. El mayor Jack gritó y se golpeó el muslo. El pastor lo ignoró. El mayor inclinó la cabeza, olfateó atentamente el suelo y comenzó a tirar de las zarzas. Emitió un gemido agudo y urgente que no se parecía a su comportamiento disciplinado habitual. Jack suspiró. Su respiración se agitó. Conocía ese gemido. No era el sonido de un perro persiguiendo a un conejo. Era el sonido de un perro que había encontrado algo malo. Confiaba más en los instintos del animal que en los suyos propios. Jack lo siguió. Caminaron por la nieve que les llegaba hasta las rodillas, abriéndose paso a través de la frágil maleza helada que se enganchaba en los vaqueros de Jack. El viento parecía amainar aquí, protegido por la densidad del bosque. Mientras se abrían paso a través de una maraña de rododendros muertos, el paisaje cambió abruptamente. Jack se detuvo en seco, justo delante de ellos, en medio de un claro rodeado de nieve y pesados pinos. Había un círculo de tierra que desafiaba las leyes del invierno, mientras que todo lo demás estaba cubierto por 15 centímetros de polvo blanco. Este trozo de tierra de 3 metros era vivo, de un verde exuberante. La hierba crecía alta y espesa, como si fuera mediados de julio. La nieve alrededor del perímetro del círculo se había derretido hasta convertirse en papilla, y una niebla tenue y fantasmal se elevaba de la tierra y se retorcía en el aire frío. Jack dio un paso adelante. Sus botas se hundieron en el barro blando y descongelado. Se quitó el guante y se arrodilló. Presionó la palma de su mano desnuda contra el suelo. Estaba caliente, no solo descongelado, sino realmente caliente, como el capó de un coche que hubiera estado funcionando durante horas. Geotérmico. Jack susurró para sí mismo. Aunque conocía la geología de esta región, aquí no había fuentes de agua caliente ni aberturas volcánicas. El calor era uniforme y artificial. Provenía de algo enterrado profundamente bajo sus pies. El mayor no prestó atención al césped. Caminó de un lado a otro por el borde del claro. Inclinó la cabeza. Miró fijamente un viejo roble que se erigía como un centinela al borde del lugar cálido. El perro lanzó un ladrido agudo y penetrante. Miró de Jack al árbol y viceversa. Jack se levantó y se limpió el barro de la mano en los pantalones vaqueros. Se dirigió hacia el roble. Era enorme. La corteza estaba profundamente surcada por el paso del tiempo. El tronco tenía unos 4,5 metros de altura. En los huecos de una gran rama había una casita para pájaros. A primera vista, parecía cualquier otra casita rústica, quizá colocada allí hacía décadas por el anterior propietario. Estaba hecha de madera de cedro sin tratar, desgastada hasta adquirir un tono gris plateado. Pero había algo que irritaba a Jack. Estaba colocada con demasiada perfección. Tenía una vista clara del cielo. Sin obstáculos por el dosel de hojas que había encima, el mayor volvió a ladrar, esta vez con más énfasis mientras rascaba la base del árbol. Vale, lo veo, dijo Jack, entrecerrando los ojos y adaptándose a la oscuridad. Un destello de algo antinatural llamó su atención, un pequeño cable negro mate, no más grueso que un cordón de zapato, recorría la parte posterior del tronco, cuidadosamente escondido en las profundas grietas de la corteza y pintado con una sustancia gris texturizada para que se mezclara perfectamente con el conjunto.
Si Jack no lo hubiera estado buscando, mirando con los ojos de un hombre entrenado para encontrar cables trampa y explosivos ocultos, nunca lo habría visto. Siguió el cable con la mirada, que subía hasta la pajarita. Jack rodeó el árbol para tener un mejor ángulo. Desde ese lado podía ver el interior de la pajarita. No había ningún nido, ni paja ni plumas. En su lugar vio el reflejo apagado de una lente de cristal y el pulso rítmico y lento de una pequeña luz LED verde. No era un hogar para gorriones. Era un dispositivo tecnológico. Jack sintió un nudo frío en el estómago, más frío que el viento que le azotaba la cara. Reconoció la configuración. Era un receptor de alta tecnología, probablemente una conexión satelital compacta, posiblemente algo así como un terminal Starlink modificado, camuflado para pasar desapercibido en el bosque. Volvió a mirar el cálido trozo de césped, el calor, el transmisor camuflado, el camión de una falsa empresa de telecomunicaciones que esperaba abajo en la carretera. Alguien estaba utilizando su tierra. Alguien había enterrado algo aquí, algo que generaba suficiente calor como para derretir la nieve invernal, y estaban transmitiendo datos desde esta zona muerta, justo delante de sus narices. En ese momento, el trozo de montaña se desmoronó. El silencio ya no era vacío. Jack sintió como si estuviera mirando hacia abajo y agarró el collar de Major con los nudillos blancos. El perro apretó su costado contra la pierna de Jack y le ofreció un apoyo silencioso. No estamos solos aquí, el mayor Jack susurró con voz tensa. Miró hacia la carretera. Aunque el camión estaba oculto por los árboles, una sensación de violación lo invadió, seguida rápidamente por el calor latente de la ira. Había librado guerras para garantizar la paz a otros. Había dedicado su vida a construir barreras contra el caos del mundo, y ahora alguien se había atrevido a cruzar su perímetro. Jack volvió a mirar la tierra cálida. No sabía lo que había debajo de la hierba, pero lo sabía. Una cosa era segura, lo desenterraría. Vamos, mayor, dijo Jack, cambiando su tono de curiosidad a orden. Tenemos trabajo que hacer. Se dieron la vuelta hacia la casa y dejaron atrás el imposible trozo de verde. El viento volvió a levantarse y aullar entre los árboles. Sonaba menos como la voz de la naturaleza y más como una advertencia. Pero Jack Harper no era alguien que tomara las advertencias en serio cuando su territorio se veía amenazado. Se abrochó la chaqueta de cuero para protegerse del frío y emprendió la larga marcha de regreso al cobertizo de herramientas. El tranquilo invierno había terminado. El viaje de regreso a la anomalía duró más de lo que Jack había esperado, sobre todo porque ya no caminaba con el paso despreocupado de un hombre que inspecciona una valla. Se movía con determinación, cargado con un equipo que no había utilizado en años, pero que sus manos recordaban perfectamente. El viento se había levantado y empujaba la nieve hacia los lados sobre el claro. Jack dejó caer la pesada bolsa de lona con un golpe sordo sobre el suelo helado. Junto a ella colocó una pila de postes de madera de 4x4 tratados y un rollo de cuerda gruesa. El mayor se sentó inmediatamente, colocándose entre Jack y el bosque. Sus orejas giraban como antenas de radar para captar cualquier sonido de la carretera abajo. El perro sintió el cambio en el estado de ánimo de su amo. La alegría había desaparecido, sustituida por una silenciosa eficiencia que el mayor respetaba instintivamente. Jack estaba de pie sobre el trozo de hierba imposiblemente verde, que ahora parecía aún más antinatural, una isla viva de verano que desafiaba el estrangulamiento del invierno. El vapor se elevaba de la tierra en finas volutas que se enroscaban alrededor de sus botas. Se abrió un poco más la cremallera de su chaqueta de cuero marrón para dejar escapar el calor que se había acumulado por la caminata. El cuadrado rojo brillante y azul oscuro de su camisa de franela destacaba como un faro contra la nieve blanca. Sacó una machete de su cinturón. Era una herramienta vieja. El acero se había oscurecido con el paso del tiempo, pero el filo seguía siendo muy afilado. «Atrás, mayor», ordenó Jack en voz baja. Comenzó a cortar la maraña de zarzas y los rododendros muertos que oscurecían el centro del claro. El trabajo era rítmico y brutal. Con cada golpe Jack eliminaba años de abandono. Las enredaderas espinosas se aferraban a sus vaqueros descoloridos.
pero los gruesos vaqueros resistían. El mayor no se limitó a observar cuando una enredadera especialmente obstinada se negó a rendirse ante la machete. El pastor apretó sus poderosas mandíbulas alrededor de la madera y tiró hacia atrás con un suave gruñido de esfuerzo, rompiendo la rama. Murmuró: «Buen chico, Jack», mientras se detenía para secarse el sudor de la frente. Después de 20 minutos de trabajo, la tierra estaba desnuda. La fuente de calor ya no estaba oculta por la vegetación. En medio del claro había una enorme losa cuadrada de hormigón reforzada con barras de acero que se habían oxidado hasta alcanzar un color naranja intenso. No era una formación natural y desde luego no era una simple cubierta de un tanque séptico. Era industrial, militar. Jack se arrodilló y limpió la suciedad suelta y el musgo del centro de la losa. Profundamente grabadas en el hormigón había una serie de letras y números. USEES 1964. Jack se puso en cuclillas y exhaló en una larga nube blanca. Sabía exactamente lo que significaba esa inscripción. United States Emergency Escape Shaft 1964. Pozo de escape de emergencia de los Estados Unidos 1964. No era solo un agujero en el suelo, era una puerta trasera. Durante el apogeo de la Guerra Fría, el gobierno había construido cientos de instalaciones fortificadas en lo profundo de estas montañas, centros de mando destinados a sobrevivir al fin del mundo. La mayoría fueron desmanteladas, rellenadas o vendidas como excedentes, pero algunas, como esta, simplemente se habían perdido por errores burocráticos y la maleza. Pero los pozos de escape no generaban calor por sí mismos. Jack sacó una pesada palanca de hierro de su bolsa, la colocó con el extremo plano bajo el borde de la cubierta de hormigón, apretó los dientes, apoyó sus robustas botas de trabajo contra el barro y jadeó un momento. No pasó nada. El sello de 50 años se mantuvo firme. Entonces, con un gemido de piedra chirriante y metal desgarrado que resonó con fuerza en el silencioso bosque, la placa se desplazó. El mayor ladró una advertencia aguda hacia atrás, mientras una nube de aire cálido y mohoso fluía desde la oscuridad debajo. Jack puso su espalda en ello y empujó la pesada tapa hasta que se deslizó fuera de la abertura con un fuerte golpe. El agujero era perfectamente redondo, revestido con ladrillos rojos que descendían en espiral hacia la oscuridad absoluta. Una escalera de hierro con manchas de óxido se aferraba al costado. Jack se inclinó sobre el borde, iluminando con su linterna. El haz de luz atravesaba la oscuridad, pero el fondo se perdía en las sombras. Era profundo, al menos 25 pies, tal vez más. La mayoría de los hombres se habrían sentido tentados de bajar inmediatamente para ver qué había debajo. Pero Jack Harper no era como la mayoría de los hombres, era un ingeniero de combate. Sabía que los agujeros en el suelo eran traicioneros. ¿Contenían secretos? Sí, pero también contenían asesinos invisibles como el monóxido de carbono, el metano o simplemente la falta de oxígeno, conocida como aire muerto. Metió la mano en su bolsa y sacó una linterna de queroseno antigua. La agitó y oyó cómo chapoteaba el combustible en su interior. Raspó una cerilla, protegió la llama con la palma de la mano y encendió la mecha. La linterna brilló con una cálida y estable y cálida. El mayor inclinó la cabeza y observó con curiosidad cómo Jack ataba la linterna a un largo trozo de cuerda. «Primero comprobamos el aire», explicó el mayor Jack con voz tranquila e instructiva. «Si se apaga la luz, no bajamos. Así de simple». Bajó la linterna por el pozo, dejando que la cuerda se deslizara entre sus dedos enguantados y contando los nudos que había hecho antes para medir la profundidad. 1 metro, 2 metros. La linterna se balanceaba suavemente y proyectaba sombras danzantes contra las paredes de ladrillo. 4 metros. 5. Jack observó atentamente la llama. Si el nivel de oxígeno era bajo, la llama parpadearía y se apagaría si había gases explosivos. Bueno, entonces la llama se encendería y Jack tendría una fracción de segundo para ponerse a cubierto. 8 metros. La linterna tocó el fondo con un suave tintineo. Jack estaba tumbado boca abajo en el borde del pozo, mirando hacia abajo.
La pequeña llama amarilla ardía brillante y estable en la oscuridad. No vacilaba, no cambiaba de color. Oxígeno. Jack susurró y flujo de aire. La LAM se inclinó ligeramente hacia la izquierda, lo que indicaba que había una corriente de aire que bajaba, lo que confirmaba sus sospechas sobre el sistema de ventilación. Quienquiera que estuviera manejando los servidores abajo, tenía que bombear aire fresco para evitar que las máquinas se sobrecalentaran. Arrastró la linterna de vuelta arriba. El olor a queroseno se mezclaba con el olor acre y frío de la nieve. Bien, el aire es bueno. Jack dijo que apagara la linterna y que ahora íbamos a construir. Se levantó y se puso a construir un trípode sobre la boca del pozo. Utilizó las 4 horquillas como madera y ató las puntas con una complicada serie de nudos que nunca se deslizaban del centro del trípode. Colgó un sistema de poleas con un bloque y un palanca. Esto era esencial en caso de que se lesionara allí abajo o entrara en pánico. Necesitaba una ventaja mecánica para sacarlos. Fijó un mosquetón pesado a la cuerda y probó el sistema poniendo todo su peso sobre él. El trípode crujió, pero aguantó. Finalmente Jack metió la mano en el fondo de la bolsa de deporte y sacó el objeto que más odiaba. Era una máscara de goma negra con 2 grandes ojos de cristal y un filtro atornillado en la mejilla. La máscara de protección de campo M40. Lo giró entre sus manos. El caucho estaba frío y rígido. Olía a polvo de almacén y a miedo antiguo. No lo había usado desde su época en el servicio. Ponérselo siempre le hacía sentir como si volviera al pasado. Intentaba con todas sus fuerzas olvidar una época de ruidos fuertes y pérdidas repentinas. Pero el protocolo del soldado era claro. El hecho de que la linterna estuviera encendida no significaba que el aire fuera seguro para respirar durante mucho tiempo. Podía contener partículas, esporas de moho u otras toxinas que el fuego no podría eliminar. Miró al mayor. El perro estaba en posición de firmes, con la mirada fija en la máscara. No le gustó que Jack le cubriera la cara, ya que ocultaba sus expresiones faciales. El mayor confió en Jack, se arrodilló y acercó su cara a la del perro. «Lo sé, chico», dijo Jack en voz baja. «A mí, pero la seguridad es lo primero». Se colocó las correas sobre la cabeza y las apretó hasta que el caucho se ajustó a su piel y se hundió en su barba. Respiró profundamente para comprobar el sellado. La máscara se ajustó herméticamente a su cara. Jack se levantó y parecía un ser de otro mundo con su chaqueta de cuero, su camisa de franela y la siniestra máscara negra. Encendió con una linterna de alta intensidad en el pecho y volvió a comprobar el arnés que había fabricado para el comandante. Cogió el arnés del perro. Major se levantó, moviendo lentamente la cola cerca del suelo. Estaba nervioso, pero su lealtad venció su instinto de correr. Jack abrochó el arnés alrededor del pecho y las patas del perro, de modo que quedara bien sujeto, pero cómodo. «Solo estamos explorando, amigo Jack», dijo con voz apagada y metálica a través de la membrana de la máscara. «Bajamos, echamos un vistazo y volvemos a subir. Te lo prometo». Enganchó el arnés de Major al sistema de poleas. «Confía en mí». Jack susurró. Comenzó a bajar al perro por la oscura garganta de la tierra. El viento que aullaba sobre la cresta de la montaña parecía lejano, ahora amortiguado por la gruesa cubierta de goma de la máscara antigás M40 que envolvía la cabeza de Jack Harper. Su mundo se había reducido a las 2 lentes redondas de cristal que tenía delante de los ojos y al sonido rítmico y hueco de su propia respiración. Inspirar, clics, expirar. Era un sonido que lo transportaba a lugares que no quería recordar, a tormentas de arena y campos de petróleo en llamas, pero apartó esos recuerdos. Tenía una misión aquí y ahora. Jack agarró la cuerda de nylon trenzada del sistema de poleas y bloques. El trípode que había construido con madera tratada se erigía firme sobre la boca abierta del pozo de hormigón, un esqueleto de madera contra el gris cielo invernal. El mayor estaba de pie en el borde, con la pesada armadura alrededor del pecho y las costillas. El pastor alemán temblaba, pero no era por el frío, aunque el aire era gélido, sino por el miedo. El mayor era una criatura de la tierra,
Estaba hecho para correr, para saltar, para seguir olores a través de la maleza. No estaba hecho para colgar indefenso sobre un profundo vacío negro. Jack se arrodilló por última vez, con movimientos rígidos en su pesada chaqueta de cuero. Colocó sus manos enguantadas a ambos lados de la cabeza del perro y a través de las lentes de cristal, miró profundamente a los ojos ámbar del mayor. Las orejas del perro estaban pegadas a su cráneo y emitían un que apenas atravesaba el sellado de goma de la máscara. «Te tengo», dijo Jack. Las palabras salieron ininteligibles y metálicas, despojadas de su calidez humana por la membrana vocal de la máscara, pero el mayor pareció entender la intención. El perro se inclinó hacia el contacto de Jack y presionó su húmedo hocico contra la fría mejilla de goma. Fue un gesto de absoluta confianza que inspiraba confianza. Jack se levantó y tensó la cuerda, accionó el mecanismo de bloqueo de la polea. «Allá vamos», gruñó Jack. Tiró del sistema de poleas, se oyó un chirrido agudo de metal contra metal. Las patas de Major abandonaron el suelo nevado. El perro corrió una fracción de segundo por el aire para agarrarse. Sus instintos le gritaban que el suelo había desaparecido antes de que se quedara rígido, colgado del arnés, girando lentamente con el viento. No golpeaba, no ladró, solo miró fijamente a Jack, con los ojos muy abiertos, esperando a que su dueño lo mantuviera a salvo. Jack guió la cuerda con cuidado, balanceó el cuerpo colgante de Major sobre el centro del pozo abierto. La oscuridad de abajo parecía alcanzar hacia arriba. Esperando para engullirlos a ambos, Jack susurró para sí mismo. Pasó la cuerda por la polea, mano tras mano, manteniendo un ritmo constante y controlado. Major descendió por el borde del hormigón. El pelaje gris y blanco del perro desapareció en la oscuridad, seguido de sus alertas orejas puntiagudas. Jack observó cómo se desenrollaba la cuerda. Contó los pies en su cabeza. Sintió la tensión en la línea. Podía imaginar a Major girando lentamente allí abajo en la oscuridad total, rodeado por el olor de la tierra vieja y el aire estancado. Un perro menos valiente habría entrado en pánico. Un perro más pequeño habría aullado hasta que las montañas resonaran con el sonido. Pero el mayor permaneció en silencio. Era el perro de un soldado. Mantuvo su posición a 10 pies, 15 pies, 20. La cuerda se aflojó. Jack soltó un suspiro. No se había dado cuenta de que había sujetado la parte inferior de sus lentes durante un segundo, lo que las había empañado. El grande estaba abajo. Jack puso el bloqueo en la polea para mantener la cuerda tensa y poder usarla como línea de seguridad de reserva si tenía que izarse más tarde. Caminó hasta el borde del pozo y miró hacia abajo. El haz de luz de su linterna, montada en el pecho, atravesó la oscuridad muy por debajo. Un par de ojos reflectantes le devolvieron la mirada. El grandullón estaba de pie sobre el suelo de ladrillo y miraba hacia arriba, esperando para quedarse. El grandullón Jack dio la orden. Ahora era su turno. Jack balanceó las piernas por encima del borde del pozo de hormigón. Encontró el primer peldaño de la escalera de hierro con su bota. Pisó fuerte para probarla. Una escoria de óxido se desprendió y cayó en espiral hacia la oscuridad, golpeando el fondo con un débil sonido. Pero el hierro aguantó. Estas escaleras estaban construidas para durar 100 años. Empezó a bajar. La transición fue inmediata en cuanto su cabeza se sumergió bajo la superficie. El viento aullador desapareció y fue sustituido por un opresivo. La temperatura también cambió. El frío punzante de la superficie había desaparecido, sustituido por un frío húmedo y frío constante que se filtraba a través de sus pantalones vaqueros. Cada paso era un riesgo calculado. Jack se movía con la lentitud deliberada de un hombre que sabía que las prisas provocaban lesiones. Sus manos enguantadas agarraban los fríos y ásperos peldaños de hierro. Sus botas buscaban apoyo en las estrechas barras. Las paredes de ladrillo parecían cerrarse a su alrededor. La era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para sus anchos hombros. La máscara de goma le dificultaba mirar hacia abajo sin inclinar toda la cabeza. Se sentía como si estuviera descendiendo por la garganta de un gigante enterrado. ¡Clang, clang, clang! Sus botas resonaban contra el metal.
El sonido se amplificaba en el espacio reducido. A mitad de camino, la calidad del aire cambió, incluso a través del filtro de carbón de la máscara. Jack pudo oler la diferencia. El aire se sentía más denso, más pesado. Era el olor del tiempo, polvo que se había depositado en 1964 y no se había alterado hasta hoy. Llegó al fondo. Sus botas crujían sobre los escombros. Jack enfocó el haz de luz de su linterna y lo pasó por el pequeño y redondo lugar de aterrizaje. El mayor estaba presionado contra la pared de ladrillos curvada. Movió la cola ligeramente, pero movía la cola baja y lentamente. Cuando Jack tocó el suelo, Jack extendió la mano y desató la correa de la armadura y liberó al perro. Le dio una fuerte palmada en el costado a Major. Bien hecho, murmuró en la máscara. Major se sacudió violentamente. El sonido de sus placas del cuello resonó en el silencio. La tensión del descenso se desvaneció. Entonces se movió hacia Jack. Su hombro presionó la pierna de Jack. Volvían a ser un equipo unido. Jack centró su atención en lo que tenía delante, en el fondo del pozo. La mampostería terminaba en un tabique de hormigón moldeado. Había una enorme puerta de acero. Estaba construida como la escotilla de un submarino, de forma ovalada, con una gran rueda en el centro para bloquearla. Estaba pintada de un gris industrial, apagado gris industrial mate que se desprendía en largas tiras como piel muerta. Pero fue el mecanismo de cierre lo que llamó la atención de Jack. Se acercó y enfocó con su linterna el pesado pestillo de acero. Alguien había estado allí antes que ellos, y no era el gobierno. El acero alrededor de la rueda de cierre estaba descolorido, manchado con rayas de corrosión azul y blanca. El metal se había hundido y derretido como cera caliente. El olor era tenue, pero penetrante en el aire viciado. Ácido. Jack pensó que quien había abierto esta puerta no había utilizado una llave, sino un potente corrosivo industrial para fundir la cerradura. Los pasadores eran un método tosco, pero eficaz, del tipo que utilizaban las personas que no querían hacer ruido con una explosión. Jack pasó un dedo enguantado por el daño. La corrosión era antigua, pero no muy antigua. No había ocurrido en 1964. Parecía que había ocurrido hacía unos 10 años, quizá más. Esto lo confirmaba todo. El calor, el cable oculto, la falsa furgoneta de la empresa y ahora este precinto roto. Esta instalación había sido violada hacía mucho tiempo. Jack agarró la rueda. Esperaba que estuviera atascada por el óxido. Se preparó para empujar con el hombro. Empujó con un grito de metal seco que sonó como un animal moribundo. La rueda giró. Estaba rígida, terriblemente rígida, pero se movía. Las barras de bloqueo internas habían sido destruidas por el ácido. La puerta estaba desbloqueada. El mayor dejó escapar un gruñido sordo, mirando fijamente la abertura que se había formado entre la puerta y el marco. Fácil, dijo Jack, apoyando su peso contra la pesada puerta de acero. Esta se balanceó lentamente hacia adentro, gimiendo bajo su propio peso. Una corriente de aire los golpeó. Jack esperaba un aire viciado, pero la corriente que salía del pasillo era fría y sorprendentemente fresca. Tenía una baja vibración constante, un zumbido que podía sentir en las suelas de sus botas. Ventilación. Jack se dio cuenta de que el sistema estaba absolutamente activo y atravesó la puerta. Su linterna cortaba un cono brillante en la oscuridad. El mayor se mantuvo justo detrás de él, moviéndose con una gracia depredadora. Sus uñas hacían un suave clic en el suelo. Estaban en un largo pasillo de hormigón. El techo estaba cubierto con tuberías y conductos que recorrían el ápex como arterias. Las paredes estaban pintadas de un pálido verde institucional que se desprendía en grandes manchas, dejando al descubierto el hormigón gris que había debajo. A izquierda y derecha colgaban viejas lámparas fluorescentes, oscuros y muertos. Pero lejos, en el pasillo, Jack vio algo que le hizo hervir la sangre. Una luz fría, débil, un tenue resplandor que salía de una puerta al final del túnel. No era el amarillo cálido de una linterna, ni el blanco intenso de una linterna. Era el parpadeo rítmico de las luces de estado electrónicas. Verde, ámbar, verde. Jack se detuvo,
Se agachó y puso una mano en el cuello del mayor para que el perro se detuviera. Dentro de la máscara, la respiración de Jack se aceleró ligeramente. Se obligó a ralentizarla. Inspiración larga, expiración larga. Esto ya no era una exploración de una ruina abandonada, era una infiltración. Metió la mano bajo su chaqueta de cuero y sacó el machete. No era un cuchillo de combate, pero en la estrechez de un túnel, una hoja larga era un formidable elemento disuasorio. No estamos solos, susurró Jack, aunque solo el mayor podía oírlo. El túnel se extendía ante ellos, una garganta de hormigón que conducía al vientre de la montaña. El zumbido de los ventiladores se hizo más fuerte, un latido mecánico que se hacía eco del golpeteo en el pecho de Jack. Se adelantó, saliendo de la seguridad del pozo y lo desconocido. En la pesada puerta de acero gimió ligeramente detrás de ellos, pero Jack no miró atrás. La única salida era descubrir qué o quién esperaba al final de esa luz. Las luces parpadeantes al final del pasillo los atraían hacia adelante como polillas a una llama. Pero cuando Jack Harper cruzó el umbral de la habitación, se detuvo. El espacio se abría en una gran sala rectangular, un centro de mando profundamente enterrada bajo la línea de congelación de la montaña. El aire aquí era más cálido, calentado no por un horno, sino por el zumbido de las máquinas que vibraban a través de las suelas de las pesadas botas de trabajo de Jack. Agitó el haz de luz de su linterna por la habitación y la intensa luz blanca atravesó las sombras. Por un momento, Jack se olvidó de los intrusos, se olvidó del peligro, el historiador que llevaba dentro, el viejo soldado que llevaba el peso de la tradición en sus huesos, se quedó en silencio ante lo que veía. Aquello era una cápsula del tiempo. A lo largo de la pared izquierda había una fila de taquillas metálicas pintadas del omnipresente color oliva militar. Algunas puertas estaban abiertas y revelaban los fantasmas de los hombres que una vez habían montado guardia allí. En una esquina había una bolsa de deporte de lona, rígida por el paso del tiempo, colgada de una clavija de madera un casco de acero. La pintura estaba descascarillada. La correa de cuero de la barbilla estaba agrietada y seca. Jack caminó lentamente hacia un pesado escritorio de metal en el centro de la habitación, atornillado al suelo, una pieza permanente diseñada para resistir las vibraciones de una explosión nuclear. Sobre el escritorio había un diario, con la cubierta de cartón verde descolorido y los bordes suaves y deshilachados. Jack extendió la mano y dudó un segundo antes de que sus dedos tocaran la tapa. Lo abrió con suavidad y el lomo crujió ligeramente en la silenciosa habitación. La letra era impecable, escrita con tinta azul de pluma estilográfica. Los bucles eran perfectos y las inclinaciones precisas. Era la letra de un hombre orgulloso de su deber, por muy cotidiano que fuera. Jack se inclinó y leyó la última anotación a través de las lentes de cristal de su máscara M40. 24 de octubre de 1964, 23 kW. Todos los sistemas nominales. Ciclo de ventilación completado. Perímetro asegurado. Firmado. PFC James O'Neill, soldado de primera clase, James O'Neill. Jack susurró el nombre en su máscara. Podía imaginar al joven, quizás de 19 o 20 años, sentado aquí en las entrañas de la tierra, a kilómetros de su hogar, mirando fijamente las paredes de hormigón, mientras el mundo de arriba contenía la respiración, esperando una guerra que, afortunadamente, nunca llegó. James O'Neill había hecho su trabajo, había montado guardia, había asegurado el perímetro para que la gente que dormía en las granjas de arriba pudiera soñar en paz. Una profunda sensación de hermandad inundó a Jack. No importaba que O'Neill hubiera servido en 1964 y Jack hubiera servido décadas más tarde. El uniforme había cambiado, las armas habían cambiado, pero la soledad de la guardia nunca. Eran almas gemelas, separadas solo por el tiempo. Jack sintió un nudo en la garganta. Quería saludar a la silla vacía, quería honrar el silencio que PFC O'Neill había dejado atrás. Pero cuando Jack volvió la cabeza para observar el resto de la sala, el sentimiento de respeto se hizo añicos en 1000 fragmentos afilados de ira. El mayor soltó un estornudo seco y sacudió la cabeza como si intentara ahuyentar un olor desagradable.
El perro se alejó de las taquillas y empezó a olfatear un montón de escombros en la esquina. Jack iluminó con su linterna el lugar que el perro estaba investigando. El haz de luz iluminó un montón de basura que no tenía cabida en una instalación militar. Era una montaña de envoltorios de comida rápida de plástico de colores vivos, arrugados, de color rojo y amarillo brillante, enrollados y tirados descuidadamente contra la histórica mampostería. Las botellas de refresco de plástico vacías rodaban por el suelo y chocaban entre sí mientras el comandante las rebuscaba. Jack miró hacia la mesa. Estaba tan concentrado en el diario que no se había dado cuenta de la profanación que lo rodeaba. Junto al diario del sagrado deber del soldado O'Neill yacía un trozo de pizza a medio comer, endurecido y cubierto de moho blanco. Un charco oscuro y pegajoso de bebida energética derramada se había secado sobre la superficie metálica y había manchado el lugar donde yacía un mapa de Virginia Occidental. Grabado bajo el cristal, Jack sintió cómo sus manos se cerraban en puños dentro de sus guantes de cuero. El cuero de su chaqueta crujió mientras sus hombros se tensaban. Esto no era una simple violación de la paz del hogar, era vandalismo, era una profanación. Estos intrusos, fueran quienes fueran, trataban este lugar como un vertedero. Habían entrado en un monumento al sacrificio y lo habían convertido en una residencia de estudiantes. Habían tirado sus basura. La historia de hombres que estaban dispuestos a morir por su país. No mostraban ningún respeto por la disciplina, el orden o la seriedad de este lugar. Para Jack, esto era algo personal. Era como si alguien hubiera entrado en una iglesia y hubiera apagado un cigarrillo en el altar. Miró el casco de acero que colgaba de la pared. Alguien había dibujado una caricatura grosera e infantil en el lateral con un rotulador permanente negro. Un gruñido peligroso resonó en lo más profundo del pecho de Jack, coincidiendo con el estruendo del mayor. El calor de la ira quemaba los escalofríos del túnel. Sentía la sangre latir en sus sienes. Esa gente, esos impostores de Mountain Link Telecom, no solo eran ladrones que robaban electricidad, eran parásitos. Consumían sin crear nada, ocupaban espacios construidos por hombres mejores y no dejaban más que suciedad. El mayor corrió hacia un saco de dormir que estaba extendido sobre una fila de equipos de radio antiguos. El perro lo olisqueó y luego levantó la pata, listo para marcar su territorio sobre el olor del intruso. No, dijo el mayor Jack con severidad. El perro bajó la pata y miró a Jack con confusión. No añadimos nada al desastre, dijo Jack con voz tan fuerte como la de Flint. Lo limpiamos. Se dirigió al escritorio y limpió la pizza mohosa del suelo con la manga de su chaqueta de cuero. Sacó un paño de su bolsillo y limpió la mancha de la bebida energética del diario de a bordo. Cerró el libro con cuidado y lo colocó en un estante alto detrás de una pesada radio, donde estaría a salvo. Jack miró el casco con el graffiti. Aún no podía quitar el rotulador, pero extendió la mano y lo enderezó con el bolígrafo que sujetaba la correa de la barbilla para que colgara con dignidad. Dirigió la mirada hacia el origen de las luces parpadeantes al otro lado de la habitación. Un grueso cable negro, del mismo tipo que había visto junto al roble, se balanceaba sobre el suelo, caminó directamente sobre la basura esparcida, indiferente a la historia que había profanado, que conducía a la siguiente habitación, donde se encontraban el corazón de la bestia. Jack comprobó el sello de su máscara, comprobó la machete de su cinturón, miró al mayor. El pastor gris, perro pastor blanco y gris estaba en posición de firmes, con el cuerpo rígido y los ojos fijos en el cable oscuro. El mayor sentía al enemigo, sentía la amenaza. Jack se agachó y acarició el grueso pelaje del cuello del mayor. Habían cometido un error. Mayor. Jack susurró que se habían despertado en la casa equivocada. La tristeza que Jack había sentido por James O'Neill había desaparecido, sustituida por una fría lucidez táctica. Ya no estaba investigando un desagüe, estaba desalojando a unos ocupas que habían insultado la memoria de un compañero soldado. Pasó por encima de la pila de botellas de refresco, sus pesadas botas aplastaron el plástico con un crujido seco. Se dirigió a la puerta interior,
aquella en la que las luces intermitentes parpadeaban como un lento latido venenoso. Jack Harper era un hombre paciente, era un hombre amable, pero tenía tolerancia cero con la falta de respeto y esa noche les daría a esos intrusos una lección de modales que nunca olvidarían. Vamos, Jack. El mayor se puso a su lado, una sombra silenciosa que se movía en la oscuridad. Cruzaron la habitación, dejando atrás el santuario profanado de 196-4, moviéndose hacia la maliciosa modernidad que esperaba en la siguiente habitación, la transición de la sala de mando exterior a la sala interior. Fue como si Jack Harper hubiera salido de una fría noche de invierno y entrara en el corazón de un alto horno cuando empujó la pesada puerta de acero. Un muro de calor seco y sofocante calor golpeó inmediatamente y empañó las lentes de cristal de su máscara antigás M40. Dejó de respirar por un momento, pesada y ruidosamente, en la máscara facial de goma, esperando a que la condensación a su lado desapareciera. El mayor emitió un gemido bajo e inquieto. El pastor alemán cambió el peso de una pata a otra, claramente incómodo. El calor era antinatural, agresivo y denso, con olor a ozono y plástico caliente. Jack limpió las lentes externas con su mano enguantada y entró. Si la habitación anterior había sido un santuario profanado del pasado, esta era un templo de la codicia moderna. La sala se diseñó originalmente como un centro de comunicaciones, un lugar donde los operadores de radio se sentaban en filas a la espera de órdenes de Washington, pero las radios antiguas habían desaparecido. En su lugar, había 3 estanterías altas de metal negro que rozaban el techo de hormigón curvado. Estaban llenas de servidores. Cientos de pequeñas luces parpadeaban en un ritmo caótico e hipnótico de azul y verde. Pulsaban como los ojos de miles de insectos revoloteando en la oscuridad. El ruido era ensordecedor. No era el tintineo mecánico del mundo antiguo, sino un zumbido agudo y continuo de ventiladores de refrigeración funcionando a máxima velocidad. El sonido vibraba contra el pecho de Jack, un grito electrónico implacable que ahogaba el silencio de la montaña. Jack caminó hacia las estanterías. Sus botas se movían sobre un nido de gruesos cables negros que se retorcían como víboras por el suelo. Así que esto es, Jack murmuró con la voz atrapada en la máscara. Esto es el espíritu. Ahora lo entendía. Entendía la nieve derretida en la superficie. La enorme cantidad de energía térmica que bombeaban estas máquinas era inmensa. Se elevaba por los conductos de ventilación y calentaba el suelo de arriba, creando ese imposible trozo de césped verde en pleno invierno. Jack se dirigió a la estantería más cercana, se quitó un guante de cuero y acercó la mano desnuda a la rejilla metálica. El calor que desprendían los procesadores era tan intenso que podía quemarle la piel si tocaba el metal durante demasiado tiempo. Esto era una granja, pero no cultivaban maíz ni trigo, sino datos. Jack Harper no era informático, pero era ingeniero de combate. Sabía de infraestructura, sabía de logística, y cuando miró esta instalación, reconoció el trabajo de un parásito. Se arrodilló para inspeccionar el suministro eléctrico. Gruesos cables industriales de color naranja habían sido perforados a través del histórico muro de ladrillo. Jack los siguió con el haz de luz de su linterna. Desaparecían en una tubería que, supuso, conducía directamente a la principal línea eléctrica subterránea que abastecía al valle. Robaban electricidad. Era un plan criminal brillante. Estas máquinas necesitaban una enorme cantidad de energía, suficiente para iluminar una pequeña zona residencial. Si lo hubieran conectado a un contador residencial, la compañía eléctrica habría registrado el consumo en un día. Pero aquí abajo, conectados directamente a la red abandonada de una propiedad militar olvidada, propiedad militar abandonada, el consumo de electricidad era invisible. Robaban energía de la provincia y dejaban que los contribuyentes pagaran la factura de su operación ilegal. Jack se levantó y siguió los cables de datos que habían colocado en la pared y en el conducto de ventilación directamente hasta la superficie que conectaba con el roble. Jack se dio cuenta de que la falsa casita para pájaros que había visto antes no era solo un receptor, sino que era una conexión satelital rápida.
Utilizaban una conexión a Internet localizada indetectable para enviar por aire los datos robados, eludiendo todas las redes locales. Era una señal fantasma procedente de una zona muerta. El mayor ladró con un sonido percusivo y agudo que atravesó el zumbido de los ventiladores. El perro estaba junto a un escritorio improvisado. Jack se acercó a los intrusos. Habían instalado aquí una estación de trabajo para vigilar la granja. Había un portátil abierto sobre una mesa plegable. La pantalla brillaba con líneas de código que se desplazaban. Jack miró la pantalla. No entendía toda la jerga técnica, pero reconocía los patrones. Bloques de números eran descifrados, codificados y enviados. Parecía el minado de criptomonedas, o quizás algo más oscuro, como un centro de distribución de ransomware. Utilizaban este fuerte oculto para llevar a cabo ataques o procesar transacciones ilegales, a salvo tras 6 metros de hormigón y tierra. Jack sintió una fría ira brotar en su pecho, un marcado contraste con el calor sofocante de la habitación. Miró a su alrededor. El contraste era repugnante. Las paredes aún conservaban las advertencias estampadas en 1964. Los fantasmas de hombres como el soldado James O'Neill seguían allí. Hombres que habían estado expuestos al frío, dispuestos a dar la vida para proteger a sus compatriotas. Y ahora, 50 años después, esos cobardes utilizaban esas mismas paredes para esconderse mientras robaban y explotaban a la gente. Desde las sombras, no habían construido nada. No protegían a nadie. Simplemente se llevaban lo que querían. Jack miró su propia ropa, los vaqueros azules descoloridos, las robustas botas de trabajo, la camisa de franela a cuadros rojos y azules oscuros bajo su chaqueta de cuero. Eran las ropas de un hombre que había trabajado por todo lo que tenía. Cercaba su propia tierra, cortaba su propia leña, respetaba el esfuerzo que costaba construir una vida. Lo que veía aquí era exceso de trabajo, era un robo disfrazado de tecnología. Mayer chocó con la mano de Jack con su húmeda nariz. El perro jadeaba pesadamente, con la lengua fuera, el calor empezaba a afectarle. Lo sé, amigo, dijo Jack mientras acariciaba el pelaje detrás de las orejas de Major. Ya casi hemos terminado. Jack volvió a mirar los cables eléctricos. Su primer instinto fue destruirlo todo, coger su machete y cortar los cables, derribar las estanterías y silenciar el dron, pero el soldado disciplinado que había en él dudó. Si lo destruía ahora, las pruebas podrían perderse. La conexión con los autores podría romperse antes de que la ley pudiera relacionarlo con ellos. Tenía que ser inteligente, tenía que desactivarlo, pero también tenía que atrapar a las ratas que lo habían construido. Volvió a mirar el portátil. Una barra de progreso se desplazaba lentamente por la parte inferior de la pantalla. Cargando, 85%. En ese momento, estaban activos. Jack se dio cuenta con sorpresa de que la granja no solo funcionaba en piloto automático, sino que estaba en medio de un ciclo. Los culpables, los hombres del camión blanco con la inscripción Mountain Link Telecom, probablemente estaban vigilando esta transmisión. Cogió el portátil con la intención de cerrar la tapa para interrumpir la conexión, pero cuando su mano se cernió sobre el teclado, Major se quedó rígido. El perro se giró y miró hacia el rincón oscuro de la habitación, donde las sombras eran más profundas. Un gruñido amenazante vibró en la garganta de Major, mucho más profundo y serio que el gruñido que le había dirigido al camión. Jack se quedó paralizado y retiró la mano del portátil. «¿Qué pasa, Jack?», susurró Major sin mirarlo. Las orejas del perro estaban hacia adelante, escuchando algo que enmascaraba el rugido de los ventiladores de refrigeración para los oídos humanos de Jack. Los pelos de la nuca de Major se erizaron en una línea dentada. Jack metió lentamente la mano bajo su pico y su mano encontró el mango de la machete, lo agarró con fuerza, lo sacó lentamente para no hacer ruido y dirigió el haz de luz de su linterna hacia la esquina. El mayor se le equivocaba. No había nada más que un enredo de cables y tuberías viejas, pero el mayor nunca se equivocaba. Jack dio un paso adelante y se colocó entre el perro y la esquina. Volvió a escanear la habitación, esta vez con más cuidado, y entonces lo vio, en lo alto de la pared,
encajado entre dos conductos de ventilación. Una pequeña luz roja parpadeó una vez. No era la luz de un servidor, sino un sensor de movimiento. El corazón de Jack latía con fuerza en su pecho. Habían activado una alarma silenciosa. Los hombres del camión sabían que estaban allí. De repente, la pantalla del portátil se iluminó en rojo. El código que se desplazaba desapareció y fue sustituido por un único mensaje parpadeante en letras blancas en negrita. Se ha detectado un acceso no autorizado. Se ha activado el protocolo de seguridad. El zumbido de los ventiladores cambió de tono. Se volvió más fuerte y más agresivo. Subió hasta convertirse en un aullido estridente. La rejilla de ventilación se cerró con un fuerte estruendo metálico que resonó como un disparo en el espacio cerrado. El calor de la habitación comenzó a aumentar inmediatamente. Jack agarró el arnés de Major. «Tenemos que irnos». Jack gritó por encima del ruido. Se dio la vuelta y corrió hacia la puerta de acero, pero la pantalla del portátil volvió a cambiar. Apareció una imagen de video granulada. Era una imagen de una cámara montada en lo alto de la esquina de la habitación. Jack se vio a sí mismo en la pantalla. Una figura con una máscara antigás y una chaqueta de cuero parecía pequeña y encerrada cuando una voz retumbó a través de los altavoces del ordenador. Distorsionada, arrogante y rebosante de maldad. «Te has metido en el agujero equivocado, viejo». Jack no perdió el aliento en respuestas. Conocía esa voz. Era la voz del enemigo, la voz del parásito. Empujó el portátil de la mesa, haciendo que cayera al suelo de hormigón. Agarró el grueso cable de alimentación naranja que alimentaba el rack del servidor principal con un gemido de esfuerzo. Blandió su machete y la hoja se clavó profundamente en el aislamiento. Las chispas llovieron sobre la habitación como fuegos artificiales, brillantes y cegadoras. El rack del servidor gimió, las luces parpadearon y se apagaron. Los ventiladores chirriantes giraron hasta quedar en silencio, pero la luz roja en la pared siguió parpadeando. Movimiento. Jack ordenó al mayor que se dirigiera hacia la salida. Salieron corriendo de la sala de servidores, dejando atrás el calor de la bestia, pero Jack sabía que el verdadero fuego acababa de empezar. La alarma silenciosa había sido una campana de comida y los lobos ya estaban en camino. La sala de servidores se había sumido en un caótico purgatorio de ruido y luces intermitentes. El silencio de la montaña que Jack Harper había atesorado durante tantos años estaba completamente destrozada. Debido a que Major tocó accidentalmente el sensor de movimiento con su cola, la instalación se despertó con ganas de venganza. Aunque Jack había cortado la corriente al rack del servidor principal, lo que silenció los ruidosos ventiladores de refrigeración, la sala estaba lejos de estar muerta. Se había activado un segundo circuito de emergencia, probablemente alimentado por una fuente de alimentación ininterrumpida, escondida en algún lugar profundo de los racks. La luz estroboscópica roja seguía pulsando en la pared, bañando la sala de hormigón con una luz rítmica y sangrienta. Destello, oscuridad, destello, oscuridad. Jack se mantenía firme, con las botas bien abiertas sobre la maraña de cables, el pecho subiendo y bajando bajo su chaqueta de cuero, la pesada máscara antigás M40 filtrando el aire caliente y teñido de ozono. Agarró el mango de su machete, los nudillos blancos bajo el cuero de sus guantes. A su lado, el mayor estaba agachado, con las orejas pegadas al cráneo. El perro jadeaba. Debido al estrés y al calor persistente, sudaba por las almohadillas de las patas, dejando huellas húmedas en el suelo de hormigón. Emitió un sonido agudo y excitado, chasqueando las mandíbulas en dirección a la fuente del sonido electrónico. Entonces el sonido cambió. La alarma mecánica fue sustituida por una ráfaga de ruido estático procedente de los altavoces del ordenador sobre la mesa. Jack acababa de oír una voz que atravesaba el ruido. Era joven, jadeante por la adrenalina y rebosante de una mezcla tóxica de arrogancia y rabia. «¿Te crees muy listo, viejo?» Jack giró lentamente la cabeza hacia la cámara montada en la esquina de la habitación. La luz roja de grabación seguía encendida. Seguían mirando. Podían verlo. La voz era del conductor de la camioneta blanca.
Troy, tenemos tu cara en la transmisión. Troy escupió su voz, distorsionada por los altavoces baratos. Tenemos tu complexión y vemos claramente tu barro. ¿Crees que romper una rejilla nos detendrá? Estamos a 5 minutos. Estás muerto. ¿Me oyes? Eres un muerto viviente. Jack no habló, no gritó. Hacía mucho tiempo, en desiertos y selvas, lejos de Virginia Occidental, había aprendido que las palabras eran inútiles en un tiroteo. Las amenazas no eran más que ruido. La acción era el único lenguaje que importaba. Miró fijamente a la lente de la cámara detrás de los ojos de cristal de su máscara antigás. Su expresión era fría, sin miedo. Era la mirada de un hombre que se había enfrentado a tanques y francotiradores. Un hombre que, las amenazas de un ciberdelincuente para que se compadeciera Jack Harper no huía de los matones, los desmantelaba. Apartó la mirada de la cámara y escaneó la sala. El rack de servidores que había hackeado estaba muerto. Pero la cámara, los sensores y el enlace ascendente seguían activos. Funcionaban en un circuito separado, probablemente alimentado por la misma línea principal, pero ramificado para su corte. Si se marchaba ahora, seguirían sus movimientos por las instalaciones. Verían exactamente hacia dónde se dirigía. Sabrían que había salido por el conducto de ventilación. Necesitaba ceguera total. Tenía que apartar sus ojos. Jack guardó su machete en la funda y agarró la pesada palanca de hierro de su cinturón. Caminó hacia la pared donde los gruesos cables industriales naranjas entraban en la habitación a través del agujero en la mampostería. «Oye, Troy». La voz sonó un octavo más alta y perdió algo de su bravura. «¿Qué estás haciendo? No toques la línea principal». Jack ignoró la voz y siguió las líneas con la mirada. Allí estaba la alimentación del servidor, que ya había cortado, y paralela a ella había un cable blindado negro más grueso que suministraba energía a la infraestructura de las instalaciones. Las luces, la ventilación, el sistema de seguridad. Jack dio un paso adelante y colocó la palanca detrás del grueso cable negro. Lo arrancó de la pared para crear una abertura. «¡Para, Troy!», gritó. «¡Te freirás! ¡Es corriente eléctrica!». Jack sabía exactamente lo que era. Era ingeniero de combate. Manejar munición real e infraestructura peligrosa era su trabajo. Sabía que si cortaba mal, el arco eléctrico podría cegarlo, o la corriente podría detener su corazón. Pero también sabía que las suelas de goma de sus botas y sus guantes de cuero le proporcionaban aislamiento. Era un riesgo calculado, un riesgo de soldado. Volvió a sacar su machete. La hoja de acero brillaba bajo la luz roja estroboscópica. Miró una vez más a la cámara. Quería que Troy lo viera. Quería que el intruso supiera exactamente quién había apagado las luces. Jack levantó el machete. «¡No!», gritó Troy. Jack golpeó con todo su peso, toda su ira y toda su fuerza. La pesada hoja de acero golpeó el cable con una fuerza que hizo temblar el brazo de Jack. Se oyó un ruido como un trueno en la pequeña habitación. Una enorme lluvia de chispas azules y blancas explotó en la pared como una cascada de fuego que cayó sobre Jack. El olor a ozono quemado y goma derretida se extendió inmediatamente por el aire. Los altavoces se apagaron en medio de los gritos. La luz estroboscópica roja desapareció. Los LEDs parpadeantes del equipo restante se volvieron negros. El zumbido de la ventilación, el zumbido de la electrónica, el ruido de los altavoces, todo se apagó en un instante. Una oscuridad absoluta y aplastante engulló la habitación. Jack estaba de pie en la más absoluta oscuridad, con los oídos zumbándole por la descarga eléctrica. Respiró profundamente, oyendo el sonido de su propia respiración, fuerte y constante, dentro de la máscara. Inspiró, expiró. Alargó la mano y encendió la potente linterna que llevaba sujeta a la chaqueta de cuero. El haz de luz atravesó el humo que se desprendía del cable cortado. La habitación estaba muerta. La cámara de la esquina estaba a oscuras. El ojo rojo se había apagado. Estaban ciegos. Jack miró al mayor. El haz capturó los ojos reflectantes del perro. El mayor estaba rígido, pero no se había encogido. Esperaba órdenes.
Nos vamos, dijo Jack con su voz tranquila y equilibrada. Agarró la armadura de la espalda del mayor. No corrieron presas del pánico, se movieron con urgencia táctica. Jack lideró el camino desde la sala de servidores de vuelta al centro de mando. El cambio en la atmósfera fue inmediato. Sin el calor de los servidores, la fría humedad de la tierra comenzó a recuperar terreno. El búnker, el centro de mando que momentos antes se había visto invadido por el desorden y el ruido, ahora volvía a parecer una tumba. Jack iluminó la habitación con su linterna. El haz de luz pasó por encima del casco del soldado James O'Neill, que colgaba en silencio de la pared. «Descansa en paz, soldado», susurró Jack. La guardia había terminado. Caminaron por el largo pasillo de hormigón. El túnel se extendía ante ellos, una garganta negra que conducía de vuelta al pozo. El silencio era ahora opresivo. Jack marcó un ritmo firme. Sus largas piernas devoraban la distancia, sus pesadas botas golpeaban rítmicamente el hormigón. El mayor trotaba a su lado, sus clavos hacían un suave clic. Los pensamientos de Jack se agolpaban en su mente. Troy había dicho 5 minutos. Probablemente era una exageración para paralizar a Jack con el miedo. Pero incluso si eran 10 o 15 minutos, el reloj seguía corriendo. Se acercaban y no venían a hablar. Llegaron a la pesada puerta de acero a prueba de explosiones al final del pasillo. Seguía abierta, tal y como la habían dejado. Jack condujo a través de la abertura y el fondo del pozo vertical. Miró hacia arriba, muy por encima de él, y pudo ver un pequeño círculo de cielo gris. Parecía imposible de alcanzar. El pozo tenía 25 pies de profundidad. Bajar había sido difícil, pero subir con un perro y un límite de tiempo sería una prueba para cada músculo de su cuerpo de 62 años. Jack sacó la linterna de su chaqueta y la sujetó. La sujetó al costado de la escalera y la apuntó hacia arriba para iluminar la escalada. Se arrodilló junto al mayor, revisó las hebillas del arnés y las apretó. Revisó el mosquetón que sujetaba al perro al bloque y la cuerda de elevación que aún colgaba del trípode. «Esta es la parte más difícil, amigo», dijo Jack. Se levantó y tomó la cuerda. Le dio un buen tirón para asegurarse de que todavía estaba en la polea de arriba. Jack agarró la escalera de hierro con una mano y la cuerda con la otra. Empezó a subir. Su plan era brutal, pero necesario. No podía subir al comandante desde abajo. Tenía que estar arriba para manejar la polea, pero no podía dejar al comandante solo en la oscuridad mientras subía, así que continuaron juntos. Jack subió un peldaño y luego tiró de la cuerda para levantar un pie del mayor. Subir, tirar. Era un trabajo agotador. La máscara M40 le dificultaba la respiración, limitando su ingesta de oxígeno mientras su ritmo cardíaco aumentaba. El sudor brotó de su frente y le picaba en los ojos. Los músculos de sus hombros ardían. El mayor colgaba del arnés justo al lado de Jack, con las patas colgando en el aire. El perro gimió suavemente, con los ojos fijos en la cara de Jack. «Estoy aquí», gruñó Jack con la voz tensa. «Casi allí. 10 pies, 15 pies». La bota de Jack resbaló en un peldaño resbaladizo. Se golpeó el pecho contra la escalera. El aire salió de sus pulmones. Afianzó su agarre a la cuerda, negándose a dejar caer a Mayer ni un centímetro. Colgó allí un segundo, jadeando en la máscara de goma, escuchando la sangre que latía en sus oídos. Bajó. El fondo del pozo era un pozo negro. Miró hacia arriba. El círculo gris del cielo estaba más cerca. Podía oír el viento aullando en la superficie. Jack se dijo a sí mismo: «Muévete o muere». Obligó a sus piernas a impulsarlo hacia arriba. Ignoró el dolor en sus articulaciones. Ignoró el ardor en sus pulmones. Era un soldado y la misión no estaría completa hasta que todos estuvieran en casa. Finalmente, la mano de Jack agarró el frío y nevado borde del pozo de hormigón. Se izó a sí mismo y pasó por encima del borde, rodando sobre el suelo helado. No se detuvo a descansar. Inmediatamente agarró la cuerda con ambas manos y sacó al mayor Rose del pozo. Su cabeza asomó por el borde. Jack extendió la mano, agarró la palanca del arnés y arrastró al pesado perro hasta tierra firme y segura.
Permanecieron allí tumbados durante un segundo. El hombre y el perro jadeaban en el frío aire invernal, pero el respiro fue breve. Desde el camino forestal, arrastrado por el viento, llegó el sonido de un motor rugiente. Era un ruido agudo y los neumáticos agresivos chirriaban sobre la grava. Jack se incorporó. Se quitó la máscara antigás de la cara y respiró profundamente el aire limpio y cortante. Miró a través de las ramas desnudas hacia el límite del bosque. Vio el destello de un vehículo blanco que circulaba a gran velocidad. El camión de Mountain Link Telecom. Estaban allí. Jack se puso en pie a duras penas. Cogió la machete del suelo. Miró a Major. El perro ya estaba de pie. El pelo de su cuello se erizó. Un gruñido grave vibró en su pecho. Estaban en peligro. El secreto se había revelado y ahora la guerra también había llegado a su jardín delantero. La oscuridad en el fondo del pozo de escape era absoluta. Una pesada manta asfixiante que parecía presionar el pecho de Jack Harper. Por encima de ellos, el pequeño círculo de cielo gris parecía imposiblemente lejano, como el ojo de una aguja por el que tenían que pasar para sobrevivir. Jack se puso de pie en el suelo cubierto de escombros del pozo, con el pecho jadeando bajo la máscara de goma M40. La adrenalina que había avivado su destrucción de la sala de servidores comenzaba a desvanecerse, sustituida por la fría y dura realidad de la física. Tenía 62 años, estaba cansado y tenía que levantar a un pesado pastor alemán 25 pies en el aire antes de siquiera poder pensar en salvarse a sí mismo. Miró al mayor. El perro caminaba de un lado a otro en el estrecho círculo del suelo de ladrillo, con el rabo entre las patas y las orejas giradas hacia la puerta abierta de la explosión, donde se encontraba el oscuro pasillo. El mayor sabía que los perseguían. Podía oler el ozono de los cables fritos y el miedo que irradiaba su amo. Jack extendió la mano y comprobó el mosquetón que unía el arnés del mayor a la cuerda. Estaba bien sujeto. Le dio un fuerte tirón con un fuerte tirón. Este subió por el centro del hueco, pasando por la polea que había fijado al trípode, y volvió a su mano. Esto iba a doler. Jack enrolló el cordón de nylon trenzado alrededor de su mano enguantada y lo agarró con fuerza. Separó los pies y apoyó las botas contra las paredes de ladrillo curvadas. El mayor Jack dio una orden su voz tensa a través de la máscara. Tiró de la polea, que chirrió en lo alto con un agudo sonido metálico que resonó en la chimenea. Las patas del mayor se separaron del suelo y el perro soltó un agudo asustado. Sus piernas intentaron encontrar apoyo en el aire, pero rápidamente se calmó cuando el arnés soportó su peso. Jack tiró hacia abajo con su brazo derecho, su lado dominante, y de inmediato un dolor agudo y ardiente le atravesó el hombro. Era una vieja lesión, un desgarro del manguito rotador que se había producido en un accidente mientras construía un cobertizo en 1998 y que, en circunstancias normales, nunca se había curado bien. Jack prefería levantar con las piernas o con el brazo izquierdo, pero en el estrecho espacio del pozo no había lugar para el efecto palanca. Tenía que usar la fuerza bruta. Apretó los dientes y un gemido escapó de sus labios. Tiró de la cuerda mano a mano. El mayor Rose, centímetro a centímetro, colgado en medio del pozo, girando lentamente. Jack lo miró. Su cuello se estiró hacia atrás. El sudor le picaba en los ojos dentro de la máscara. Sigue, Jack, se susurró a sí mismo. No pares. Cayó en un ritmo, tirando una y otra vez. Cada centímetro de avance enviaba una nueva oleada de dolor a través de su hombro. Los músculos de su espalda se tensaban. Su respiración se volvió entrecortada. Jadeos irregulares que empañaban las lentes de su máscara y le impedían ver. Tuvo que hacer una pausa, sacudiendo la cabeza para eliminar la condensación, rezando para que el trípode se mantuviera a 10 pies, 15 pies por encima. Major era una silueta oscura contra el círculo gris de luz. Ahora se acercaba al borde. De repente, la cuerda se enganchó. Jack tiró, pero la línea no se movía. Major soltó un gemido angustiado. Sus patas arañaban la pared de ladrillo. El nudo del mosquetón se había enganchado en un peldaño de hierro oxidado de la escalera. Jack se quedó paralizado. Si tiraba con demasiada fuerza,
Podría deshilachar la cuerda o hacer que el trípode se desplazara. Si soltaba, Major caería fácilmente. Buddy, Jack gritó, aunque sabía que el perro apenas podía oírlo. Con cuidado dio unos centímetros de holgura a la cuerda. Major se dejó caer y se balanceó ligeramente alejándose de la pared. Jack aprovechó el impulso para balancear al perro hacia el centro, alejándolo de la escalera. Entonces, con un rugido de esfuerzo que le desgarró la garganta, tiró de la cuerda y el nudo se soltó. Major se elevó 20 pies, 25 centímetros. La cabeza de Major golpeó el borde del pozo de hormigón. Jack vio al perro agarrarse con las patas delanteras al suelo nevado y con un último y desesperado tirón, Jack tiró de la parte trasera del perro por encima del borde. La cuerda se aflojó. Jack se recostó contra la fría pared de ladrillo, jadeando, con el brazo derecho colgando inútilmente a su lado, palpitando con un dolor sordo y rítmico. Quería cerrar los ojos, quería deslizarse por la pared y descansar, pero el ruido de un motor atravesó su agotamiento. Al principio era lejano, un gruñido grave que llevaba el viento invernal, pero se hizo más fuerte a una velocidad aterradora. Era el aullido agudo del motor de un camión llevado al límite. Los neumáticos chirriaban violentamente sobre la grava helada y la nieve. «¡Están aquí!», se dio cuenta Jack. Apretó la linterna contra su brazo y agarró los peldaños oxidados de la escalera. Ignoró el dolor en el hombro. Ignoró el ardor en los pulmones. Comenzó a subir. Un peldaño. 2 peldaños. El ruido del motor del camión rugía cada vez más cerca. Sonaba como una bestia que se abalanzaba por el bosque. Jack podía oír crujir la suspensión cuando el vehículo pasaba por los baches de su entrada a velocidades temerarias. Trepaba más rápido. Sus botas resbalaban sobre el metal helado. Estaba a mitad de camino, flotando a 12 pies en la oscuridad. Cuando el ruido cambió, el rugido del motor se apagó abruptamente, seguido del chirrido de los frenos y el fuerte crujido de los neumáticos deslizándose sobre la nieve. Se habían detenido justo al lado del pozo. Jack se quedó paralizado. Aplastó su cuerpo contra la pared curva del pozo e intentó fundirse con la mampostería. Contuvo la respiración y luchó contra el impulso de toser en la máscara que tenía encima. Una puerta de coche se cerró con una fuerza que sacudió el aire. Luego otra. «¿Dónde está el viejo?». Una voz gritó. Fue Troy. La arrogancia había desaparecido. Un tono de pánico y peligro la sustituyó. «Tiene que estar aquí». Otra voz respondió. Era más grave y profunda. «Debe de ser Cody». Jack oyó pasos pesados crujir en la nieve. Estaban justo encima de él. El polvo y los pequeños guijarros llovían en el pozo y rebotaban con suaves golpes en la chaqueta de cuero de Jack. Jack miró hacia arriba. Vio una sombra moviéndose sobre el círculo gris de la abertura. Bloqueó la luz por un momento. «Comprueba el bosque». Troy ordenó buscar las huellas que deja un perro callejero. Un príncipe tan grande como un lobo. «Te lo digo, Troy, la señal está muerta». Cody dijo que toda la granja está desconectada. Si corta la línea fija, estaremos ciegos. Encuéntralo. Troy gritó. «No voy a ir a la cárcel porque un viejo ermitaño decidió hacerse el héroe. Encuéntralo y enciérralo». Jack cerró los ojos. Su mano agarró el frío hierro y apretó con tanta fuerza que sus dedos se entumecieron. Estaba atrapado. Si subía ahora, asomaría la cabeza justo delante de sus pies. Tendrían la altura, tendrían armas. Necesitaba una distracción, necesitaba una oportunidad. ¿Dónde estaba el mayor? Jack aguzó el oído. Podía oír a los hombres pisando la nieve, alejándose del pozo y dirigiéndose hacia la casa. Gay Major debe haberse retirarse al límite del bosque en cuanto estuviera libre. «Buen chico, quédate escondido». Jack respiró lenta y silenciosamente. Movió la mano derecha hacia el siguiente peldaño y su anillo de boda, que aún llevaba en una cadena alrededor del cuello, debajo de la camisa, se balanceó hacia afuera y golpeó la escalera metálica. El sonido fue suave, un débil tintineo metálico, pero en el silencio del pozo sonaba como un gong sobre él. Los pasos se detuvieron inmediatamente. «¿Has oído eso, Cody?». Era un murmullo grave. «Escucha, ¿qué es ese ruido que sale del agujero?». Jack dejó de respirar.
No movió ni un músculo. Miró fijamente hacia arriba, hacia el círculo de luz, esperando a que apareciera un rostro, esperando el cañón de un rifle. Se oyó un crujido de nieve. Alguien regresaba al pozo. «Está ahí abajo», dijo Cody. «La rata está atrapada». La mano de Jack se deslizó hacia su cinturón. Encontró el mango de la machete. Era una herramienta, no un arma de guerra, pero en un túnel vertical era su única ventaja. Si un rostro aparecía por el borde, Jack no dudaría. Miró hacia arriba y observó el borde del pozo. Una sombra comenzó a extenderse de nuevo sobre la abertura. Jack tensó las piernas para saltar y prepararse para luchar por su vida en la oscuridad. Pero entonces se oyó un ruido desde el borde del bosque. Era un gruñido profundo y gutural que sonaba más como un perro que como un lobo del bosque protegiendo a su presa. Mayor, la sombra en el borde del pozo desapareció cuando el hombre se dio la vuelta. ¿Qué fue eso? Troy gritó desde los árboles. El sonido de pasos corriendo se alejó del pozo. Mayor, los ha alejado. Ha actuado como cebo. Jack sabía que era su única oportunidad. No podía dejar que el mayor luchara solo contra dos hombres armados. Trepó por la escalera, el sigilo había desaparecido, se impulsó hacia arriba, sus botas golpeaban contra el hierro, su respiración le rasgaba la garganta. Llegó a la cima y echó los brazos por encima del borde nevado del hormigón. Bueno, se impulsó hacia arriba, el frío aire invernal lo golpeó y le mordió el cuello desnudo. Rodó sobre el suelo firme, se puso de rodillas y se arrancó la máscara M40 de la cara. Jadeando mientras el aire limpio y fresco le llenaba los pulmones, miró hacia la casa. En el mejor de los casos, habría visto el camión y a los hombres, pero el claro estaba vacío. La camioneta blanca estaba parado junto al límite del bosque. La puerta estaba abierta, pero los hombres se habían ido. Habían perseguido al mayor por los densos matorrales de pinos al este. Jack se puso de pie. Le temblaban las piernas, pero su mente estaba despejada. Se agachó y cogió la machete de la nieve, donde la había dejado caer durante la escalada. No corrió hacia la seguridad de su casa. No corrió hacia su propio camión. Se volvió hacia el oscuro y bosque oscuro y confuso donde su perro se había adentrado. «Quédate ahí, mayor», susurró Jack con la voz ronca por el humo y el frío. «Ya voy». Empezó a correr siguiendo las pesadas huellas de las botas en la nieve, moviéndose no como un anciano, sino como un soldado que se adentra en el fuego. El bosque cubierto de nieve era un tapiz de sombras y silencio, solo roto por el frenético jadeos de los dos hombres que se abrían paso a través de la maleza delante de él. Jack Harper se movía en paralelo a ellos. Sus botas se agarraban a la tierra helada con una gracia que desmentía su edad. No corría como un hombre que huye del peligro. Se movía como un cazador que cierra la red. Jack los había seguido menos de 100 metros cuando las voces delante de él se detuvieron. «Espera un momento». La voz de Troy siseó y cortó el aire frío. Jack se quedó paralizado detrás del tronco de un enorme abeto hemlock. Su pecho subía y bajaba silenciosamente bajo su chaqueta de cuero marrón. Aguzó el oído, escuchando. ¿Dónde está el perro que era Cody? Su voz sonaba temblorosa, insegura. Se ha ido. Troy chasqueó la lengua. Ha desaparecido. Jack miró a través de la corteza, a través de la malla de ramas desnudas. Vio a las dos figuras de pie en un pequeño cubículo, limpiándose el aliento a la luz de la luna. Troy sostenía un largo cuchillo de caza. La hoja brillaba con un tono plateado mate. Cody apretaba un bate de béisbol de madera con los nudillos blancos contra el mango. «Estamos cazando un fantasma», escupió Troy. El perro era un señuelo para el viejo. Nunca salió de la madriguera. Envió al perro para poder esconderse allí abajo. Jack entrecerró los ojos. Volvieron. Creían que todavía estaba atrapado en el fondo del pozo, un blanco fácil esperando a ser recogido. «Volvamos al pozo». Troy dio la orden de darse la vuelta. «Tiraremos unas cuantas piedras allí abajo. Quizás echemos un poco de gasolina. Saldrá». Entonces la sangre de Jack se heló. Planeaban sacarlo como a una rata o enterrarlo vivo. Observó cómo se daban la vuelta y regresaban a la clara del bosque, cerca de la granja. Se movían rápido, impulsados por una intención cruel y desesperada. Jack calculó la distancia.
Si lo seguía directamente, se encontraría en una posición defensiva. Tenía que llegar primero. Tenía que controlar el campo de batalla. Jack salió de su refugio y tomó un amplio atajo por el bosque más denso. Ignoró las ramas que le golpeaban la cara y el dolor ardiente en su hombro derecho. Aceleró el paso y obligó a su cuerpo de 62 para encontrar un equipo que no había utilizado desde 1984. Irrumpió en el claro junto al pozo solo unos segundos antes que los intrusos. Se deslizó hasta detenerse detrás de la pila de madera tratada que había dejado junto al trípode. Jack escudriñó su entorno en busca de un arma. Todavía tenía la machete, pero a corta distancia, contra dos hombres, un cuchillo era poco preciso y arriesgado. Necesitaba alcance, necesitaba control. Sus ojos se posaron en la pila de equipo junto al trípode. La base del trípode estaba medio enterrada en la nieve y había un trozo de cadena pesada para madera, del tipo que él utilizaba para arrastrar leña. Estaba oxidada, fría y pesada como el pecado. Jack guardó la machete en la funda y agarró la cadena. Enrolló los fríos eslabones de acero alrededor de su mano enguantada y dejó unos 1 a 20 metros de hierro colgando. Se agachó detrás de la pila de leña y se fundió con la oscuridad. Un momento después, Troy y Cody irrumpieron en el claro. «¡Sal de ahí, el viejo!», Troy gritó hacia la boca abierta del pozo. «Sabemos que estás ahí abajo». Corrieron hacia el hormigón y abrieron los ojos. Se dirigieron hacia el agujero negro. No se dieron cuenta en absoluto de la figura que los observaba desde 3 metros de distancia. Troy se inclinó sobre el borde y levantó el cuchillo como si amenazara a la propia oscuridad. «Voy a cortar tu manguera de aire. ¿Me oyes?». Cody estaba detrás de él. Levantó el bate de béisbol, listo para golpear cualquier cosa que se le cruzara por delante. Jack tensó las piernas y se preparó para saltar. Pero antes de que pudiera moverse, una neblina de movimiento gris y blanco explotó desde el límite del bosque al otro lado del claro. Era el mayor. El pastor alemán no ladró, no gruñó. Golpeó a Troy con la silenciosa fuerza cinética de un proyectil. Las mandíbulas del mayor se aferraron al antebrazo derecho de Troy, el brazo que sostenía el cuchillo. El impacto fue visceral. Troy gritó un sonido agudo y entrecortado de sorpresa y dolor. El cuchillo voló a la nieve. La fuerza del perro, que pesaba 35 kilos, empujó al hombre hacia atrás y lo golpeó con fuerza contra el suelo helado. «¡Quítate de encima!», gritó Troy, golpeando salvajemente a su alrededor mientras Major lo sujetaba y sacudía la cabeza con aterradora fuerza. Cody se dio la vuelta con los ojos muy abiertos por el pánico. Vio al perro inmovilizar a su amigo. Levantó el bate de béisbol y se adelantó para asestar a Major un golpe demoledor en la columna vertebral. «¡No, Jack!», gritó. Saltó por encima de la pila de leña, con su camisa de franela de color rojo intenso y azul marino, brillando a la luz de la luna como una bandera de advertencia. Cody se giró al oír el ruido, pero fue demasiado lento. Jack agitó su brazo derecho, la pesada cadena de madera silbó en el aire, golpeó las piernas de Cody justo detrás de las rodillas con un repugnante y pesado golpe de acero contra hueso. Las piernas de Cody se doblaron inmediatamente bajo él y cayó de espaldas. El garrote se le escapó de las manos al golpear la nieve con un gemido ahogado. Jack no se detuvo, dejó caer la cadena y recorrió la distancia en 2 grandes zancadas. Cody intentó levantarse y agarrar el garrote, pero Jack dio un paso adelante y plantó con fuerza su pesada bota de trabajo sobre el huepa, dejándolo clavado en el suelo. «¡Quédate ahí!». Jack bajó la voz hasta convertirla en un gruñido grave y ronco. Cody, joven y desesperado, le dio a Jack un puñetazo salvaje y torpe en el diafragma. Jack atrapó el puño con un golpe húmedo en la palma de su mano abierta. No solo lo bloqueó, sino que lo absorbió en un movimiento fluido. Giró la muñeca de Cody hacia afuera, pasó junto a él y empujó el brazo del joven detrás de su espalda. Era una clásica llave militar, una kimura aplicada desde una posición de pie. Jack ejerció presión sobre la articulación del hombro. Cody gritó, arqueó la espalda y se puso de puntillas para aliviar el dolor. «No te muevas», dijo Jack con calma, mientras apoyaba su peso en la llave, «o te disloqué el hombro en el claro».
Troy había dejado de forcejear. El mayor estaba de pie sobre él, con las patas delanteras clavadas en el pecho de Troy. Los dientes del perro estaban a pocos centímetros de la garganta del hombre, emitiendo un gruñido grave y persistente que prometía violencia si Troy tan solo parpadeaba. El claro se quedó en silencio, salvo por la respiración pesada de los cuatro luchadores y el viento que silbaba a través del trípode. La pelea había durado menos de 10 segundos. Jack miró a Cody, cuyo rostro estaba hundido en la nieve. «Habéis cometido un error, chicos», dijo Jack, con su aliento salpicando el aire frío. «Pensabais que era débil porque era viejo. Pensabais que era porque este lugar estaba en silencio. No estaba defendido». Apretó ligeramente el brazo de Cody, lo que le arrancó un gemido. Troy se agarró el brazo sangrante y miró al enorme perro que se alzaba sobre él. «Por favor», susurró. Su voz temblaba. «Haz que se vaya». Jack miró al mayor. Los ojos del perro se posaron en Jack. Esperaba una orden. «Se queda ahí». Jack dijo fríamente hasta que llegara el sheriff. Jack metió la mano libre en el bolsillo y sacó un puñado de bridas resistentes que había sacado antes de su bolsa de deporte. Sabía que siempre había que estar preparado. «Pon la otra mano en la espalda». Jack le ordenó a Cody. Cody obedeció y sollozó suavemente. Jack sujetó las muñecas del hombre y tiró de la tira de plástico con fuerza. Con un sonido seco, empujó a Cody hacia abajo, de modo que quedó sentado en la nieve y no pudo levantarse. Jack se acercó a Troy. El comandante dio un paso atrás, pero siguió concentrado en la amenaza. «Date la vuelta», dijo Jack. Troy se puso boca abajo y se sujetó el brazo herido. Jack también lo sujetó. Solo cuando ambos hombres estaban atados y sentados, espalda con espalda contra el hormigón, Jack relajó los hombros. La adrenalina desapareció y el dolor en su manguito rotador latía con renovada intensidad. Miró al mayor. El perro trotaba con el rabo moviéndose y presionaba su cabeza contra el muslo de Jack. Jack se quitó el guante y enterró la mano en el grueso pelaje del cuello del perro. «Lo has hecho bien, amigo», susurró Jack con la voz cargada de emoción. «Lo has hecho realmente bien». Miró a los dos jóvenes que temblaban en la nieve. Ahora parecían pequeños. La arrogancia de Internet, la bravuconería de la amenaza anónima, todo se había evaporado ante las consecuencias del mundo real. Jack cogió el cuchillo de caza y el bate de béisbol y los lanzó lejos, hacia el bosque. Se recostó contra el trípode, con los brazos cruzados. «Ahora», dijo Jack, mirando hacia la carretera, donde las lejanas luces azules de un coche de policía finalmente comenzaban a destellar a través de los árboles. Esperamos. Las luces azules y rojas inundaban el claro nevado en ondas rítmicas y deslumbrantes que convertían el bosque blanco en un desorientador estroboscopio de color. Jack Harper estaba sentado en la pila de madera tratada. Su aliento se condensaba en el aire helado, observando el espectáculo con la distante de un hombre que había visto caos mucho peor que este. El mayor estaba sentado a sus pies. El pelaje gris y blanco del perro estaba cubierto de nieve y suciedad. El pastor alemán estaba cansado. Su cabeza descansaba pesadamente sobre la rodilla de Jack, pero sus ojos color ámbar nunca se cerraron. Seguían cada movimiento de los hombres uniformados que rodeaban el terreno, atentos a cualquier amenaza que pudiera colarse por el perímetro. Un coche patrulla del sheriff había llegado primero, deslizándose ligeramente sobre la grava helada de la entrada antes de detenerse junto al pozo. El sheriff Grady, un hombre que conocía a Jack desde hacía 20 años, salió del coche y miró a los dos jóvenes, atados con bridas, sentados espalda con espalda contra la tapa de hormigón del pozo. Miró el cuchillo de caza y el bate de béisbol que yacían inofensivos en la nieve donde Jack los había tirado. Luego miró a Jack. Jack solo asintió una vez, con un lento movimiento de la barbilla. El sheriff Grady sacudió la cabeza con incredulidad y exhaló una larga nube de vapor, pero no dijo ni una palabra. Solo se movió para acordonar la escena del crimen. Minutos más tarde, el fuerte chirrido de los neumáticos anunció la llegada de la segunda oleada. Dos SUV negros, con cristales tintados, subieron a toda velocidad por la rampa, a ambos lados del coche de la policía local,
y se abrieron las puertas. Los hombres vestían chaquetas oscuras con letras amarillas brillantes y salieron. El FBI los lideraba. Un hombre que no parecía encajar en la agreste naturaleza de Virginia Occidental. Llevaba un traje ajustado bajo un abrigo largo de lana y sus zapatos eran de cuero pulido, no aptos para la nieve profunda. Se movía con una aguda eficiencia burocrática. Era el agente especial Reynolds. Reynolds pasó junto a los criminales temblorosos, ignorando sus súplicas de que les cortaran la circulación, y se dirigió hacia Jack. «Señor Harper», dijo Reynolds mientras le tendía la mano. Jack se levantó lentamente. Su hombro derecho le latía con un dolor sordo y chirriante, un recuerdo de la escalada y la pelea, pero mantuvo el rostro impasible. Le estrechó la mano al agente. Su agarre era firme, calloso, y envolvió la mano más suave del agente. El agente Jack respondió con una voz áspera como grava, revolviéndose en una mezcladora. Reynolds se dio la vuelta para mirar la escena. Sus ojos recorrieron el trípode, el sistema de poleas, la boca abierta del pozo, y finalmente se posaron en Troy y Cody. Se acercó a ellos y se agachó para inspeccionar los sujetadores. Bridas de plástico. Reynolds se dio cuenta de que se había levantado de nuevo. Sus muñecas cruzadas, atadas a un punto de anclaje. No los ha atado sin más, señor Harper. Los ha inmovilizado. He utilizado lo que tenía. Jack dijo mientras se ajustaba el cuello de su bolsa de cuero marrón. Chaqueta contra el viento cortante, Reynolds hizo un gesto a su equipo para que detuvieran a los prisioneros, mientras Troy se ponía de pie y empezaba a gritar, con la voz quebrada por la desesperación. «Está loco, ese viejo está loco, tiene un lobo, me ha roto el brazo. Hay que arrestarlo, metedlo en el coche». Reynolds ordenó a la gente que empujara suavemente a Troy al asiento trasero de un todoterreno, acallando así su diatriba. Cody lo siguió con la cabeza gacha, derrotado. Reynolds se volvió hacia Jack, sacó una tableta del bolsillo de su chaqueta y tocó la pantalla. «Llevamos 6 meses siguiendo una señal en este sector», dijo Reynolds. Era una señal fantasma, con un alto nivel de encriptación en satélites que eludían por completo los SPS locales. Sabíamos que alguien estaba moviendo enormes cantidades de datos, pero no podíamos localizar la fuente. Cada vez que nos acercábamos, la señal desaparecía. Miró el pozo abierto. Nunca se nos había ocurrido mirar bajo tierra. Reynolds admitió que era una reliquia. Jack dijo que era un pozo de emergencia de 1964. Utilizaban las rejillas de ventilación geotérmicas para obtener calor y la tubería principal para obtener electricidad. Eran parásitos. Reynolds miró a Jack con un nuevo respeto. No son solo unos niños jugando a ser hackers. El señor Harper, ese hombre ruidoso al que acaba de derribar, es Troy Vance. Es uno de los principales sospechosos de la banda cibernética Ghost Valley. Son responsables de ataques de ransomware a 3 redes hospitalarias y a una red eléctrica en Ohio. Llevamos 2 años intentando pillarlos infraganti. Jack acarició distraídamente la cabeza de Major. El perro se inclinó hacia adelante y soltó un suspiro de satisfacción. «Han cometido un error», Jack dijo simplemente. «Entraron en mi propiedad». Reynolds sonrió breve y secamente. «Un error es decir poco. Esta noche ha hecho el trabajo de un equipo SWAT de 10 hombres. Señor Harper, ha entrado en una instalación protegida, ha neutralizado su infraestructura, ha escapado de la detención y ha arrestado a 2 sospechosos armados sin disparar un solo tiro». El agente se detuvo un momento y miró la vieja máscara antigás M40 que yacía en la pila de leña junto a Jack. Su expediente dice que fue ingeniero de combate. Reynolds dijo, «Baja honorable, estrella de plata. Eso fue hace mucho tiempo». Jack dijo que su tono indicaba que no tenía ganas de hablar de metales ni de glorias pasadas. Reynolds asintió y respetó el límite. Sean cuales sean las habilidades que aprendió entonces, está claro que no las ha perdido. La agencia le debe mucho. Esta noche ha detenido una gran filtración de datos. Esos servidores estaban subiendo datos de identidades robadas. Cuando se fue la luz, Jack miró hacia la oscura línea de árboles.
La adrenalina había desaparecido por completo y se sentía como si tuviera 62 años. Sentía el frío penetrando a través de su camisa de franela y sus vaqueros. Quería una taza de café caliente. Quería sentarse junto a la estufa de leña con el comandante y escuchar el silencio que volvía a su montaña. No lo hice por la agencia, Jack dijo en voz baja. Reynolds arqueó una ceja. Entonces, ¿por qué iban armados? Podías haber esperado a que llegáramos. Podías haberte escondido. Jack miró al mayor. El perro volvió a levantar la vista. Su cola volvió a golpear la nieve. Jack pensó en los envases de comida rápida que yacían en el suelo del búnker. Pensó en el dibujo tosco en el casco de un soldado que había montado guardia en 1964. Pensó en el mérito puro de hombres como Troy, que creían que podían tomar lo que quisieran sin consecuencias. No respetaban el lugar. Jack dijo que miró a Reynolds a los ojos. No se trataba del agente de datos y no se trataba de ser un héroe. Vi lo que hacían allí abajo. Trataban un puesto como si fuera un vertedero. Trataban mi casa como una batería que hay que vaciar. Jack se abrochó la chaqueta de cuero. El sonido fue agudo en el aire silencioso. Solo protegía mi propiedad. Jack había terminado y honró a los hombres que la habían construido. El sheriff Grady se acercó a él y se unió a la conversación. Le dio una fuerte palmada en el hombro ileso de Jack. ¿Estás bien, Jack? Grady preguntó. Estaré bien, Jack dijo. Solo necesito descansar un poco. Reynolds guardó su tableta. Tenemos que asegurar el sitio. Señor Harper, mi equipo estará aquí unos días para catalogar los servidores y desmantelar el enlace ascendente. Intentaremos no estorbar. Haz lo que tengas que hacer, dijo Jack. Solo rellena el agujero cuando hayas terminado. No quiero abrirlo. Lo sellaremos. Reynolds lo prometió de forma permanente. El agente miró al mayor por última vez. Tienes un perro horrible, dijo Reynolds. No es un perro cualquiera perro, Jack le corrigió suavemente. Se dio la vuelta y empezó a caminar hacia su cabaña. Sus botas crujían en la nieve. El mayor caminaba a su lado, con un paso perfecto. Se alejaban de las luces intermitentes y del ruido de la investigación, de vuelta a la oscuridad y al calor del hogar. Jack no miró. La guerra había terminado. Los invasores habían desaparecido, y aunque le ardía el hombro y le dolía el cuerpo, su mente se sentía más ligera que en años. Había resistido, había mantenido la guardia. Cuando llegaron al porche de la cabaña, empezó a nevar con más fuerza. Grandes copos caían revoloteando para cubrir las huellas de la batalla, limpiando de nuevo el mundo. 3 días más tarde, el pesado silencio de la montaña se rompió de nuevo, pero esta vez no fue por la energía frenética de una incursión o la violencia de una batalla, sino por el ritmo mecánico lento y ritmo mecánico y molesto de la industria. Una enorme hormigonera giraba su tambor con un hipnótico estruendo y retrocedía lentamente por el camino de grava. Los frenos neumáticos silbaban con una aguda descarga de presión que resonaba en el valle como un suspiro. Jack Harper estaba de pie al borde del claro, observando cómo el vehículo maniobraba para colocarse en posición. Los agentes federales habían pasado 72 horas limpiando de la ubicación. Habían retirado los servidores, desmontado el cableado de cobre y desmantelado la conexión satelital del roble. El búnker de abajo era ahora solo un cascarón vacío, un fantasma de hormigón despojado de su voz robada. El agente especial Reynolds estaba de pie junto a la boca abierta del pozo con una carpeta en la mano. Parecía cansado, las líneas tensas de su traje suavizadas por días de exposición al invierno en las montañas, pero seguía comportándose con autoridad. Miró a Jack y asintió con la cabeza. Es la hora, señor Harper Reynolds. Jack se adelantó. La nieve crujía suavemente bajo sus pesadas botas de trabajo. Iba vestido para el frío glacial. Su gastada chaqueta de cuero marrón se abría para mostrar la gruesa camisa de franela a cuadros rojos y azules oscuros que llevaba debajo. Los colores contrastaban con los tonos grises y blancos del paisaje, marcándolo como el corazón permanente de esta propiedad. El mayor caminaba a su lado, ya sin la armadura táctica. El pastor alemán se movía con un paso suelto y tranquilo, aunque se mantenía cerca de la pierna de Jack. Sus ojos ámbar miraban con ligera desconfianza
al camión hormigonera. Jack se detuvo al borde de la tapa del pozo de hormigón. Miró una vez más la oscuridad de la escalera, el ladrillo, los secretos que habían permanecido enterrados desde 1964. Todo desaparecería. «Espera», dijo Jack con voz grave y ronca. Levantó una mano al conductor del camión de cemento para indicarle que se apartara. El pobre Reynolds dio un paso atrás y dejó espacio al viejo soldado. Jack metió la mano en el bolsillo de su camisa de franela y sus dedos se cerraron alrededor del metal frío y liso. Sacó un viejo mechero Zippo. Era de cromo cepillado, rayado y abollado por años de uso. Una reliquia de su época en el servicio militar. No había fumado en 20 años, pero siempre lo había conservado. Era un talismán, una chispa de luz en la oscuridad. Abrió la tapa con un chasquido metálico. Golpeó el volante. La llama se encendió y bailó con fuerza y constancia en el viento invernal. Jack se quedó mirando la llama por un momento y luego miró al abismo. No solo vio un agujero en el suelo, sino también la silla vacía donde se había sentado el soldado de primera clase, James O'Neill. Vio el casco colgado en la pared. Reconoció el reloj solitario y silencioso que otro joven había conservado medio siglo atrás. Jack cerró el mechero y apagó la llama. «Hace mucho que te liberaron del servicio». «Soldado», Jack susurró en el pozo. «Descansa en paz». Abrió la mano. El encendedor de plata cayó de sus dedos, brillando al reflejar la débil luz del sol invernal. Cayó silenciosamente en la oscura garganta de la tierra, que giraba hacia abajo para unirse a la historia en el fondo. Jack dio un paso atrás, miró al conductor y asintió con la cabeza. «Llénalo». El conductor tiró de la palanca, la canaleta se balanceó sobre la abertura y un espeso río gris de hormigón húmedo comenzó a fluir por el pozo. El sonido era pesado y definitivo, un ruido húmedo y estrepitoso que ahogaba el viento. Jack observó un momento cómo la masa gris subía y cubría uno a uno los peldaños de la escalera. Cubría los restos sagrados. De los hackers, la codicia del mundo moderno y los recuerdos de la Guerra Fría. Cerró la herida en la tierra. Jack se dio la vuelta. No necesitaba ver el final. Silbó suavemente para llamar al mayor. «Vamos a casa, amigo». Caminaron de vuelta a la cabaña mientras el equipo de trabajo terminaba el trabajo. Para cuando el motor del camión cobró vida y comenzó a retroceder por la rampa, Jack ya estaba en su porche, sentado en su mecedora favorita. La madera crujía suavemente bajo su peso. En sus manos sostenía una taza de cerámica humeante con café negro. El calor de la taza se filtraba en sus dedos callosos y disipaba el frío de la mañana. El mayor yacía a sus pies, con la cabeza descansando sobre sus patas. Los ojos del perro estaban cerrados y su respiración era lenta y rítmica. Tensión que había caracterizado los últimos días había desaparecido y había sido sustituida por el profundo reparador de un guardián que sabía que el perímetro estaba seguro. Jack tomó un sorbo de café. El amargo calor se extendió por su pecho. Miró hacia sus tierras. El camión de cemento se había ido. Los agentes federales se habían ido. Las luces intermitentes y el ruido habían desaparecido. Solo quedaban el viento y los árboles en el aire. Las nubes se espesaban y se convertían en un suave púrpura magullado. Entonces cayó el primer copo, que revoloteó lentamente y aterrizó en la barandilla del porche. Luego otro y otro. En cuestión de minutos, comenzó a caer una nieve suave y constante que cubrió la entrada y las huellas de los neumáticos de los pesados camiones. Los árboles se tiñeron de blanco y en el claro comenzó a caer sobre la cubierta de hormigón húmeda y capó de hormigón húmedo y fresco que cerraba el pozo. Jack observó cómo caía la nieve. Pronto, la cicatriz en la tierra quedaría completamente oculta. Para la primavera, la hierba crecería sobre ella, las zarzas volverían, el bosque recuperaría su camino y el secreto del pozo profundo se convertiría en solo otra historia enterrada bajo las raíces de la montaña. Jack tomó otro sorbo de café, se agachó y puso su mano sobre el hombro de Major. El perro movió la cola una vez sin despertarse. Jack Harper cerró los ojos un momento y escuchó el profundo y hermoso silencio. La montaña estaba en paz y al fin y al cabo, él también.
La historia de Jack nos recuerda que los deberes más profundos son a menudo aquellos que cumplimos en silencio. Proteger la santidad de nuestro hogar y los recuerdos de aquellos que sirvieron antes que nosotros. La verdadera lealtad no consiste solo en seguir órdenes, sino en permanecer juntos cuando las sombras se alargan. Si esta historia te ha llegado al corazón, considera compartirla con un amigo o dejar un me gusta para honrar ese espíritu. Te invitamos a unirte a nuestra familia suscribiéndote para que podamos compartir contigo más historias de valentía. Ahora te espera otro viaje en la pantalla. Haz clic para verlo y mantengamos juntos la llama encendida.